Quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Texto muy conocido, muy bonito, y vamos a fijarnos hoy a leer eso para contextualizarnos de lo que vamos a analizar hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente hasta terminar esos 6 versículos. Dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Hermanos míos, vivimos en un mundo de confusión espiritual. Y existe confusión espiritual porque son muchas las personas que dicen tener una relación especial con Dios. Una relación particularmente especial con Dios. Y hablando del cristianismo, pues son también muchas las personas que dicen que tienen una relación especial con Jesucristo. Vivimos en un mundo donde hay personas que se designan a sí mismos representantes de Jesucristo en la tierra. Tenemos otras personas que dicen que Jesucristo les habla, ¿no? Y todo lo que le van a decir al familiar o al vecino para ofender, pues entonces se lo mandó a decir Jesucristo, para ellos no exponerse, ¿sí? Y hay otras personas que están todavía peor, que dicen que son Jesucristo y toman ese rol como dirigentes de iglesias, dirigentes de movimientos religiosos, asumiendo que ellos son Jesucristo. Entonces, para una persona que quiere ser seguidor de Jesucristo, pues el mundo está lleno de confusión. El cristiano real es eso. Es más, la palabra cristiano indica eso, que la persona es un seguidor de Jesucristo. Sigue su palabra, sigue su ejemplo, sigue su caridad, o sea, su amor por la humanidad. Y sobre todo, le sigue porque ve en Jesucristo la única y suficiente fuente de salvación y de vida eterna. Y eso es lo que es un cristiano. El término cristiano designa a aquellos que se califican a sí mismos como seguidores de Jesucristo. De manera general, de manera universal, eso es lo que es ser cristiano. Ahora, sin hacer mayor alarde y sin que esto nos haga superiores a los demás seres humanos, debemos decir, por lo que acabamos de leer en el texto, que los creyentes verdaderos hemos renacido. Bueno, precisamente así comienza, ¿no? Hablando de que el Señor, según su grande misericordia, nos hizo renacer. Los creyentes hemos renacido. También dice que los creyentes somos herederos de Dios, ¿verdad? Ahí dice que fue para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros. También nos dice que somos salvos de la muerte, del pecado y de la ira venidera, porque dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, ¿verdad? La salvación que se manifestará en el tiempo postrero, al final. Entonces, eso es realmente un cristiano. Pero vivimos en este mundo experimentando una serie de aflicciones, de cargas, y los creyentes viven pruebas que harían que muchas otras personas renunciaran inmediatamente a la idea de Dios. Pero precisamente la fe es lo que permite que en medio de esas pruebas, en lugar de la persona apartarse y alejarse de Dios,
la persona se acerque y se aferre realmente a su Dios y empiece a ver más allá de esta vida y empiece a aspirar a cosas que van más allá de lo material y de lo que este mundo trae y empiece a anhelar lo espiritual. Y esto es algo maravilloso y es lo que dicen pues los versos 6 y 7 que leíamos ahí. Pero hoy quiero en particular que nos centremos en el versículo 8. Vamos a ver que la fe relaciona al hombre con Cristo. Pero el verso 8, vamos a leerlo un par de veces, aquí todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Una vez más. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mediante este versículo, vamos a analizar esta mañana cómo se manifiesta la fe de un verdadero creyente y cómo en un mundo de confusión se puede diferenciar los creyentes verdaderos de las personas que dicen tener una relación especial con Dios. Porque aquí en este versículo tenemos 3 características de la fe, lo que hace la fe en el hombre y cómo esto lo relaciona con Jesucristo. Entonces, lo primero que dice el versículo es: a quien amáis sin haberle visto. La fe hace que el hombre, primero que todo, ame a Jesucristo. Escuche bien. La fe hace que el hombre ame a Jesucristo. Es producto de la fe. Y según el texto, pues venimos hablando ahí de Jesucristo, porque antes del verso 8 dice: cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis. O sea, está hablando de Jesucristo. Y la fe hace que el hombre ame a Jesucristo. La fe hace que el hombre ame a Jesucristo. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es un versículo muy interesante. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ese pasaje nos indica que el amor no es una cosa subjetiva. El amor del que nos está hablando la Escritura no es un asunto subjetivo como la mayoría de las personas tienden a creer, y no es algo incomprobable, no es una cosa etérea, no es una cosa de ideas, no es una cosa de palabras, de promesas, no, sino que es algo tangible, es algo que se puede notar. Y se nota porque es de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Es una cosa que se evidencia en los hechos, que no consiste solo en expresiones verbales de una persona. No es que la persona diga: hey, ¿cómo te amo, Señor? ¿Cómo te adoro, Señor? ¡Ay, cuánto yo quiero al Señor! Que uno escucha gente pues así, y a mí me parece hasta cursi. ¡Ay, tan cursi! Pero sí, lo dicen así. Y porque muchas veces salen esas expresiones, pero en la vida uno no ve nada que indique que realmente la persona ame al Señor y que realmente disfrute de una relación con el Señor. Y entonces hay que entender que no es que yo diga que amo al Señor, que no es que yo diga que yo conozco al Señor, sino que realmente el amor se manifiesta en hecho y en verdad. En hechos y en verdad. Entonces son muchas, como decíamos al principio, las personas que dicen amar a Jesucristo, pero las pruebas del amor de Dios no son los actos religiosos que una persona hace. No es las veces que una persona viene a la iglesia. No son esas las cosas, sino el estilo de vida que la persona lleva, lo que indica si la persona ama o no ama al Señor. El ser humano en su condición caída es naturalmente enemigo de Dios. Lo dice Romanos capítulo 5, el versículo 10, lo dice Colosenses capítulo 1, el verso 21, que los hombres, ¿sí?, en su condición natural son enemigos de Dios. Y esa enemistad solamente puede ser quitada de en medio por Jesucristo y por la fe puesta en Jesucristo, porque fue Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario para quitar de en medio nuestro pecado, que es lo que establece una enemistad con Dios. Así que la reconciliación es necesaria, la reconciliación a través de Jesucristo es necesaria para que una persona diga que ama a Cristo y que tiene una relación con Él. No se puede decir que se ama a Jesucristo y que se tiene una relación con Cristo si la persona no ha llegado a reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesucristo. Las personas que dicen que aman a Dios
las personas que dicen que tienen una relación con Dios, pero que rehúsan aceptar que Jesucristo es Dios encarnado, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero que no solamente murió, sino que resucitó victorioso de la tumba. Estas personas mienten cuando dicen que son amigos de Dios. Sin reconciliación a través de Cristo, no hay amistad con Dios. Sin reconciliación a través de Jesucristo, no puede haber amistad del hombre con Dios. Lo que existe, como ya mirábamos esas citas que les decía, de pronto para que las apunten los que les gusta apuntar, ahí Romanos 5:10, Colosenses 1:21, es enemistad. Existe una previa enemistad natural del hombre con Dios. Si alguien profesa amar a Dios, pero no ha reconocido su condición de pecador, no ha creído y no ha aceptado la obra de la muerte y la resurrección de Jesucristo como la verdad y como la única esperanza de salvación, entonces ese supuesto amor por Dios es de palabra y de lengua, y no de hecho y de verdad. Esa es la realidad. Y ahí encontramos la primera separación. Las personas que no han reconocido su condición de pecador y que no creen en Jesucristo y que no aceptan que Jesucristo resucitó y que no creen que la muerte de Cristo es su pago por sus pecados y que incluso no aceptan que ellos están en una condición de pecado delante de Dios, que no han pasado por ese proceso de haber nacido de nuevo, no pueden decir que son amigos de Dios y no pueden decir que aman a Dios. Y ese es el primer principio allí. Amar a Dios, hermanos, entonces, ¿cómo se manifiesta? Si no es de palabra, si no es de lengua, si no es que yo diga, porque cualquiera puede decir, ¿cómo se manifiesta? Bueno, hermanos, amar a Dios se manifiesta primero que todo en la obediencia. Amar a Dios se manifiesta en obediencia. Juan 14:15, verso cortico. Juan 14:15. Quien lo encuentre lo puede leer fuerte, por favor. Muy bien, mire, cortitico. Dice el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí entonces encontramos directamente relacionado con la expresión de amor, la obediencia. La obediencia está relacionada con esa expresión de amor que la gente dice tener hacia Dios. Que Dios nos amó a nosotros, lo sabemos. Tanto que entregó a su Hijo. Hay un hecho, ¿se dan cuenta? Hay un acto que evidencia que el amor es real. Hay un acto. Pero ¿cómo se nota que la persona que dice que ama a Dios realmente lo ama? Entonces lo primero es por medio de la obediencia. La obediencia es la manifestación que el creyente da de su amor hacia Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es la principal evidencia del amor a Cristo, la obediencia. El término guardar nos habla de atesorar, nos habla de valorar, nos habla de adoptar un pensamiento y nos habla de adoptar los mandatos y las palabras de Cristo como una directriz de vida, como un estilo de vida. Eso es guardar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, la obediencia no se hace evidente cuando lo que yo quiero hacer y lo que Dios dice que yo tengo que hacer son la misma cosa. Ahí no hay realmente un acto de obediencia. ¿En qué sentido? De pronto yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero es que a mí me nace hacerla. Yo la quiero hacer también. Cuando mi voluntad y lo que Dios dice en su palabra coincide, no se ve la obediencia. La obediencia se hace evidente cuando lo que yo quiero hacer y lo que Dios dice no coinciden. Y yo tengo en mi corazón algo que quiero hacer, pero yo sé que ofende y desagrada a Dios. Yo sé que está fuera de la voluntad de Cristo. Y se hace evidente porque a pesar de que lo que yo quiero hacer y lo que la palabra de Dios dice son opuestos, la voluntad de Dios prima sobre mi voluntad. Ahí es donde realmente, cuando la voluntad de Cristo se impone sobre mi voluntad, ahí verdaderamente puedo decir que he obedecido a Dios. Porque para hacerlo he tenido que negarme a mí mismo. Para hacerlo he tenido que doblegarme a mí mismo. Y eso es algo importante que tenemos que evaluar. Necesitamos preferir a Cristo
sobre nosotros. Eso es amor. Precisamente el término ágape, el término amor, nos habla de preferir a otro sobre uno mismo. Y si decimos que amamos a Cristo, tenemos que empezar a preferir a Cristo por encima de mí, a preferir el servicio a Cristo por encima de mi descanso y de mi placer, a preferir la persona por la que Cristo murió por encima de mi abundancia y de mis cosas, a la hora de ayudar a un hermano, por ejemplo. Necesitamos aprender a preferir a Jesucristo sobre nosotros mismos. El reto de amor más grande que tenemos como hijos de Dios es aprender a preferir a Jesucristo. No sobre el prójimo, porque preferir a Cristo sobre el prójimo es fácil. Es preferir a Cristo sobre mí, sobre mi deseo. Cuando usted tiene ganas de tomar algo para usted, pero sabe que esa no es la voluntad de Dios, y prefiere obedecer a Dios, entonces ahí realmente hay un acto de obediencia. Lucas 6:46, ¿quién lo tiene? Que lo pueda leer. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Existe una contradicción en la persona que dice amar al Señor Jesucristo, y le llama Señor precisamente, pero no vive conforme a la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Y sabemos que a Jesucristo no lo podemos engañar con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque la Biblia da registro de que el Señor Jesucristo conoce nuestro corazón. Está en Juan capítulo 2, versos 23 al 25. Vamos a pedir que lo busquen por este lado, no aparece en la pantalla. Juan 2, 23 al 25. Y también sabemos que el Señor, aunque le digamos Señor, aparta de sí a los hacedores de maldad. Eso está en Mateo capítulo 7, lo pueden buscar por este lado, versos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 por aquí, Juan capítulo 2, 23 al 25. Entonces, ¿por qué llama Señor al Señor Jesucristo si la palabra Señor significa dueño? Por eso uno dice el Señor de la tienda, o sea, el dueño de la tienda, vaya donde el dueño de la tienda. O uno dice cuando presenta a la mujer, vea, le presento mi señora, ¿verdad? Que eso para que todas sepan que tengo dueña. Eso es lo que indica la palabra así. La palabra Señor significa dueño. Entonces, si le decimos a Jesucristo Señor, estamos diciendo, vea, Jesús es mi dueño, porque le llamamos Señor. Vamos entonces con el primer concepto que quiero que miremos, y es que Jesús no puede ser engañado por esas palabras de adulación, nunca lo fue, y eso está en Juan capítulo 2, 23 al 25. Adelante, por favor. 1, 2, 3. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Perdieron la práctica, ¿no? En el periodo de descanso largo ahí de lectura pública. Entonces mire esta realidad. Muchos creyeron en él. O sea, lo que se veía superficialmente era un montón de gente detrás de Jesús. ¿Y por qué creyeron? Por las obras que Jesús hacía, por los milagros que Jesús hacía. ¿Tenían razones para creer? Sí. ¿Y Jesús estaba contento con eso? Ese no, Jesús no se fiaba de ellos. ¿Y por qué Jesús no se fiaba de ellos, de esa supuesta fe? Porque sabía lo que había en el corazón de ellos, porque sabía lo que había dentro del hombre, porque no tiene necesidad de que le den razón del hombre, o sea, de que se lo recomienden, sino que él sabe lo que existe dentro de cada persona. Entonces, esa expresión de supuesto amor a Dios que todas las personas que dicen ser cristianos manifiestan, no es suficiente. De pronto es suficiente para aparentar en un círculo social que llamamos iglesia, y para que, bueno, somos parte de la iglesia porque hemos testificado que amamos a Dios, así que ya pertenecemos a esa masa, a ese grupo que dicen que creen en Dios y que lo aman. Pero Jesús está allá viendo no lo que yo digo, sino lo que yo tengo. Él sabe lo que hay en mí y sabe si ese amor es real. Y recuerdo a Pedro diciéndole, ya cansado porque
atribulado por las veces que Jesús le había preguntado, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y al final Jesús dice, Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y lo dice un hombre que había negado al Señor unas semanas antes. Bueno, unos días antes. Le había negado al Señor. Y había llorado amargamente al haber negado a su Señor. Y cuando Jesús se presenta delante de él, no se pone a intentar convencerlo de una manera o de otra, sino que le dice, Señor, que tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús sabe si lo amamos, hermano. Jesús sabe si lo amamos. Y la primera evidencia del amor de un creyente hacia su Dios es la obediencia. Y la obediencia no es cuando yo hago lo que a mí me nace y eso coincide con lo que Dios quiere que yo haga, sino cuando yo hago lo que no quiero hacer porque Dios dice que lo haga. Ahí es donde verdaderamente mi obediencia se pone a prueba. Ahí es donde verdaderamente vale la pena decirle no a mi carne, decirle no a mis deseos, decirle no a mis anhelos pecaminosos, para que se muestre que mi amor por Dios es real. La segunda cita de Mateo 7, 21 al 23, es un texto muy conocido, de aquellos que llaman Señor a Jesús. Y tal vez delante de los hombres tienen un prontuario de actos que ratifican que son hombres de Dios. Pero ¿qué dice Dios de ellos? Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El que ama a Dios es conocido por él, dice la Escritura. Pero aquí dice, nunca os conocí, ¿qué? Hacedores de maldad. ¿Y qué tenían ellos para mostrarle al Señor? Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Incluso en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Es esa la evidencia de que un hombre ama a Dios? No, no. Hay muchos lugares donde hay hombres que dicen tener relación especial con Cristo, que echan fuera demonios, que hacen milagros, que tienen multitud de seguidores y son hacedores de maldad. Cuando se presenten delante de Cristo en aquel día, la respuesta será, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí. Entonces, hay una contradicción entre llamar a Jesús Señor y vivir sin obedecerle. No es posible. Hay una contradicción allí. Nuestra obediencia deja ver qué tan genuino es el amor que profesamos tenerle a Dios. Ahora, no solamente el amor de Dios se manifiesta en la obediencia. El amor de Dios se manifiesta en la filantropía. El amor de Dios se manifiesta en la filantropía, es decir, en el amor a los seres humanos, a las personas. Primera de Juan 4, 20 al 21, por favor. Primera de Juan 4, 20 al 21, lo tenemos ahí en pantalla para los que no, pero el que tenga Biblia practíquela, buscada en la Biblia, no deje que se le oxide. Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 al 21. ¿Estamos allí? Leemos juntos. 1, 2, 3. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos míos, no todo filántropo ama a Dios, pero todo el que ama a Dios es filántropo. En otras palabras, no todas las personas que hacen obras sociales y se muestran así amorosos del prójimo conocen a Dios. Muchos los hacen por otras motivaciones. Pero sí todo el que conoce a Dios y lo ama, ama a su prójimo también.
es un deber del creyente. Porque dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él. Hablando de la obediencia allá atrás. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor es la búsqueda del bien para los demás. Eso es el amor. Por eso el término que encontré, que para este punto es ese término filantropía. Filantropía significa eso. El buscar el bien de los demás seres humanos, incluso a través del sacrificio propio. Eso es lo que significa ese término. Entonces, la búsqueda del bien para los demás, el aprecio y el cuidado de los demás y el sacrificio propio en búsqueda del bienestar de otros. Los creyentes hemos conocido el amor de Dios. ¿Cómo hemos conocido el amor de Dios? ¿Quién me dice? La Biblia dice que nosotros hemos conocido el amor de Dios así. Pero ¿cómo conoce usted que Dios la ama? ¿Qué dice la Biblia? Porque Él nos amó primero y en propiciación por nuestros pecados. Entonces tenemos una realidad. Es otro versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo es que un creyente llega a conocer el amor de Dios? Casi los corcho, ¿no? ¿Cómo un creyente llega a conocer el amor de Dios o puede decir, yo conozco que Dios me ama a mí? ¿Usted por qué dice eso? Fácil. Porque Cristo murió en la cruz por mis pecados. Cristo murió en la cruz por mis pecados. Entregó su vida por mí, se sacrificó por mí. Entonces yo sé que me ama. Hay un acto allí que manifiesta el amor de Dios. Entonces el creyente verdadero conoce el amor de Dios por él. Sabe que Dios le ama. Ha sentido el amor de Dios por cuanto Dios mandó a su Hijo a salvarlo a costa de su propia vida. La persona que ama a Dios debe reflejar una actitud semejante a la de Cristo hacia los demás. Como dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O miren esta, 1 de Juan 4, 7 y 8. Busquen. 1 de Juan 4, 7 al 8. Dice entonces, conmigo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí tenemos entonces una realidad. Es que Dios es amor. Es que Dios es amor. Y habla de la naturaleza de su ser. No solamente de lo que Dios hace, sino de lo que Dios es. Es la naturaleza del ser de Dios. De las principales que existen, entonces, ¿no? Está que Dios es espíritu, pero también está que Dios es amor. Dios es amor. Y qué importante está este concepto. Dios es amor. Entonces, si una persona dice que conoce a Dios pero no ama, ¿está diciendo la verdad? No, es mentiroso. Es mentiroso. Amémonos unos a otros porque no solamente el amor es de Dios, sino que Dios mismo es amor. Y este amor, hermanos, del que nos habla aquí, no es solamente el amor que usted le muestra a su familia. Que yo amo, sí, porque yo quiero mucho a mis hijos, porque yo quiero a mi esposa, porque yo quiero a mis papás, entonces yo sé amar. No es eso de lo que está hablando. Porque ese amor es muy instintivo. Incluso es afectado por una serie de hormonas y de cosas que corren en el cuerpo de los seres humanos. Es natural. Debemos aprender a amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Esa es una pregunta que la Biblia responde. ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús contesta, un hombre bajaba hacia Jerusalén, ¿verdad? Y es atacado por unos ladrones y lo dejan medio muerto y le quitan todo. Y entonces comienza a caminar alrededor de él una serie de personajes, ¿verdad? Un levita, un sacerdote, y se acercan y lo tocan con un palito y siguen, bueno, pasan de largo, ¿verdad? No, lo rodean y siguen. Pero entonces ahí va un samaritano. Y este samaritano, enemigo
por nacionalidad, enemigo por religión de los judíos, pasa por allí y este sí se baja y gasta su vino en limpiar sus heridas, o sea, su alcohol, y gasta su aceite en suavizar sus heridas y en limpiarlas, y lo monta en su burro y lo lleva hacia una posada y paga por él. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el prójimo? Y la respuesta fue, él quiso misericordia con él. Hermanos, debemos ser ese prójimo de los demás. Debemos ser ese prójimo de los demás. Y debemos entender quién es nuestro prójimo, al que le debemos mostrar ese afecto especial. Es de pensar por qué. Porque estamos acostumbrados a decir nuestros prójimos son todos. Eso no es lo que dice la parábola, de todas maneras. Dice que el prójimo es ese, el que hizo misericordia con él. Con todo el que lo necesite. Y además que mi papel no es solamente del que está tirado en el camino. Mi papel es el del que ve a otro tirado en el camino. Y si yo quiero, entonces la Biblia dice que el hombre que quiere amigos debe mostrarse amigo. Debemos estar ahí para el otro, cuando necesite. No solamente cuando tenga fiesta mi vecino, no solamente cuando esté triunfando mi prójimo, sino cuando esté en las peores. Yo debo saber si mi hermano tiene para comer, tengo que saber. Porque si yo me siento a comer, debo saber si mi hermano, al que amo, tiene para comer, hermanos. Es que es lógico. Yo debo saber si mi hermano tiene para hacerse el remedio que necesita, para curarse. Y si no, y si yo tampoco tengo, aunque sea una guapanelita con limón, tengo que llevarle, porque ¿cómo no? Si es que es mi hermano, al que yo amo, o al menos al que yo digo que amo. Entonces, nuestro amor tiene que pasar de ser de lengua y de palabra a ser de hecho y de verdad. Porque la filantropía, hermanos, es muestra del amor a Dios. Porque hay personas difíciles de amar, y la Biblia lo dice. Hay difíciles de amar, hay gente que, hombre, se gana, es como que yo le cargué rabia, ¿verdad? Con esas actitudes. Usted tiene esa persona, a usted busca allá en su registro, directorio de personas que conoce, personas difíciles. No mire a la mujer, hermano, que se mete en un problema. Pero sí, hay personas difíciles de amar, hay personas difíciles de amar, pero búsquela allá en su registro. Y esa persona difícil de amar es donde usted debe más esforzarse por buscar en esa persona el cariño, por manifestarle a esa persona el aprecio, porque eso es ser hijo de Dios, que hace llover sobre justos y injustos, sobre buenos y malos. Entonces ese es el amor. Amor no solo para nuestra familia, sino para los demás, para nuestros semejantes. Incluso la Biblia dice a nuestros enemigos, a nuestros enemigos. El mundo enseña que el amor es una recompensa para aquellas personas que nos hacen el bien, ¿saben? Eso es lo que nos enseña el mundo. Que el amor nuestro es una recompensa para esas personas que nos hacen bien, para esas personas que están con nosotros, para esas personas que nos ayudan. Entonces yo los debo amar porque ellos me han amado también. Pero no es lo que enseña la Escritura. Mateo 5, versos 43 al 45 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que se aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. El amor de Dios es lo que hace que los hombres que le aborrecen también reciban los beneficios de su creación. Porque es que el ateo, el que se enoja porque pasa por aquí y ve que estamos reunidos alabando al Señor y le da rabia porque está enemistado con Dios, porque tiene rabia contra la idea misma de la existencia de Dios, esa persona también se levanta y tiene desayuno. Esa persona también se levanta y el sol le brilla cuando tiene frío y se para en el sol y recibe el solecito como le gustan los rolos, ¿verdad? Entonces, allá, ¿verdad? Algunos, ¿no? Bueno, esa persona también recibe la lluvia y recibe el fruto de la tierra y come de él. Esa persona también tiene el cariño de una familia. ¿Y por qué Dios permite que esa persona que le aborrece también reciba los mismos beneficios de aquel que le sirve y que le ama? Porque el amor de Dios es así, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y el mismo sentir debe existir en el creyente. O sea, usted tiene la tarea de empezar a amar a esa persona que le cae mal.
¿Cómo vio? A eso vino aquí, a que yo le dijera que tiene que ir a buscar a esa persona y empezarla a querer de alguna manera, a mostrarle afecto de alguna manera. No porque esa persona se lo merece, sino porque Dios se lo merece y se lo mandó a usted a hacer. Esa es la realidad. Esa es la motivación que el creyente necesita. Así que tenemos un primer concepto, y es que a Cristo le amamos sin haberle visto. Y por el amor a Cristo, entonces, es que obedecemos. Y por el amor de Cristo, amamos a la creación, hecha a la imagen y semejanza de Dios. Lo segundo, la fe hace que el hombre crea en Jesucristo. Evidentemente, eso significa fe. Y ahí dice, en quien creyendo, y lo usa el gerundio, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Y es parte de una idea, pero es interesante esto. La fe hace que el hombre crea. Vivimos en un mundo donde el escepticismo y la incredulidad es relacionada con la inteligencia. Nunca había caído la sociedad en un punto tan triste, donde se relaciona el ser incrédulo y el ser escéptico con ser inteligente. No tiene absolutamente nada que ver. El que yo me las tire de que no creo nada y que yo no creo en nadie, yo no creo en nada, eso no es ser inteligente, hermanos. Eso no es ser inteligente. Pero el mundo ha caído en un estado social donde decir que uno no cree en las cosas que no puede ver es ser inteligente. Eso no es ser inteligente. Eso no es ser inteligente. No se debe relacionar una cosa con la otra. Con una fe similar a la que se necesita para creer en Dios, para creer en Cristo, las personas terminan creyendo la teoría de la evolución, sin prueba alguna, evidentemente, porque es teoría, y en muchos postulados científicos que no tienen ninguna solidez, ninguna comprobación, y la gente dice que no tiene fe, pero eso es fe, es creer en algo que no tiene pruebas, solamente que su fe está cimentada en algo que les va a decepcionar. Tomás le dijo a los discípulos, cuando le dijeron, Jesús resucitó, y entonces Tomás le dice, si no viere la señal de los clavos, y si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado donde fue enterrada la lanza que atravesó a Jesús, entonces no lo creeré. Las personas se niegan a aceptar el relato de Cristo, el relato de la encarnación de Dios, su muerte, su resurrección, sin importar cuántas pruebas históricas usted ofrezca de la resurrección, porque las hay. Pruebas no de la Biblia, sino fuera de ella. Pruebas históricas de la resurrección de Cristo existen. Pero no importa cuánto usted se esfuerce por darle a la persona pruebas, porque la persona no cree no porque no tenga pruebas, sino porque no quiere creer, porque su enemistad con Dios no le deja creer. Jesús se presentó delante de Tomás y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es la fe. Ese es el concepto de la fe. La fe mediante la cual Dios ha decidido salvar a los hombres en esta dispensación requiere dar pasos a ciegas. Requiere que uno vaya contra el sentido popular, contra la cosmovisión social, humana, porque tener certeza de lo que se espera, tener convicción de lo que no se ve, es poco popular en este mundo, en este momento. Entonces, hermanos, Romanos 8, 24 al 25, ¿qué dice? Romanos capítulo 8, versos 24 al 25. Vamos a pedirle a las damas que hoy hagan esta lectura. Romanos 8, 24 al 25. Todas las damas a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dios ha decidido salvar a los hombres por medio de la fe. Y el concepto de fe requiere que usted lo haga precisamente sin recibir en su vida evidencia o prueba alguna de lo que cree. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces dice aquí que en esperanza fuimos salvos. Y entonces aclara el concepto de esperanza. Esperanza viene de esperar algo.
Y dice ahí, la esperanza que se ve, evidentemente, no es esperanza. Lo que uno ve no tiene que esperarlo. Y si esperamos lo que no vemos, dice allí, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuál de los que hay aquí, persona que hay aquí puede decir, yo me caracterizo por mi paciencia? A mí sí me gusta salir y hacer 3 horas de fila para sacar una cita médica. Es muy sabroso, ¿verdad? Salen con ese gusto. Ahí hay una hermana que es paciente. Bueno, hermano, se le facilita esperar al Señor, me alegra mucho. Los demás, cada vez que nos pasa algo, miramos y decimos, ay, ¿por qué no venís hoy? ¿Por qué no venís hoy? Y ya, yo saldría de todo esto si Cristo viniera hoy. Esperar no es fácil. Con paciencia lo aguardamos, dice allí. Los cristianos vivimos a través de esa paciencia. Todos los hombres, hermanos, tienen fe en algo. Los hombres fueron diseñados para tener fe. Confían en cosas que no han probado. Y cuando miran el mundo, encuentran pruebas que les confirman sus creencias porque las quieren encontrar. Donde un creyente ve las pruebas de la veracidad de la palabra de Dios, un incrédulo encuentra las pruebas de sus teorías y de sus mentiras. Porque uno ve el mundo bajo una cosmovisión y todo lo que ve lo hace calzar en ese molde de esa cosmovisión. Por eso la idea de Dios para las personas que no creen en la existencia de Dios, cuando estas personas tienen que enfrentarse a un milagro, cuando estas personas tienen que enfrentarse a una obra hecha por Dios, en una persona que está muriendo en un hospital y se levanta por el poder de Dios, cuando ya los médicos no tenían nada que hacer, estas personas buscan la manera de encontrarle una explicación a todo. Cuando yo estaba joven era muy de moda el canal Discovery Channel, no sé si todavía existe porque no tengo parabólicos, pero en ese entonces Discovery Channel sí pasaba ciencias, ahora pasan concursos y cosas así, pero entonces, me imagino, porque ya cuando los finales de eso era así. Pero en ese entonces yo me sentaba a ver programas de Discovery Channel y la mayoría de los programas eran las hipótesis de cómo los milagros de la Biblia sucedieron sin que no fueran milagros. Entonces, cómo un viento sopló para abrir el mar, ¿no? Pero nadie dice que la gente pasó por la mitad. Si un viento que abre las aguas está soplando, la gente no puede caminar por la mitad porque se lo carga la brisa, evidentemente. Pero nadie decía nada de eso. Simplemente era buscar una excusa para decir, no fue Dios. Porque cuando el hombre acepta la existencia de Dios, tiene que aceptar que se va a encontrar con ese Dios. Y tiene que aceptar que no está preparado espiritualmente para encontrarse con ese Dios. Y tiene que aceptar que necesita ayuda para encontrarse con ese Dios. Y entonces termina a los pies de la cruz. Y los enemigos de la cruz no están dispuestos a caer de rodillas frente a la cruz. Por eso sus rodillas no se doblan voluntariamente, pero se doblarán. Se doblarán. Y entonces ahí está una realidad, que el hombre cree a ciegas muchas cosas y encuentra pruebas de lo que quiere creer. Y qué bueno ser cristiano y salir a la calle y ver en cada árbol que se mueve y ver en cada perro que ladra y en cada persona que saluda una prueba de que Dios es y existe y está para mí. Y qué maravilloso vivir la vida con los ojos de un creyente, vivir la vida con fe. Es maravilloso. Los cristianos lo hacemos también, creemos en Jesucristo y aunque no lo podemos ver, lo vemos y tenemos los ojos puestos en las cosas que no se ven, dice la Escritura. Nuestra confianza puesta en Jesús, hermanos, a diferencia de la confianza que usted ponga en otro Dios, a diferencia de la confianza que usted ponga en los médicos, a diferencia de la confianza que usted ponga en la ciencia, a diferencia de la confianza que usted ponga en los mitos, la confianza puesta en Dios no defrauda. Romanos 10, versos 8 al 11. Los varones lo van a leer. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. Texto conocido. Allí no se ve, les toca buscar. Romanos capítulo 10, versos 8 al 11. A la cuenta de 3, los varones. 1, 2, 3. Mas que dices, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque
boca y a su corazón, donde debe estar. Está accesible, está disponible para que los hombres lo tomen. ¿Cuál es entonces la palabra de qué? Palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Si una persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y ya hablamos de eso, y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces llegará a ser salvo, será salvo. Y explica, con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. La justificación del hombre viene de su confianza en Cristo, de su fe en su corazón. Y evidentemente el hombre confiesa que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su Salvador. Ahora, en el último versículo dice, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando usted cree una cosa y resulta que usted había vivido engañado un poco de tiempo con esa cosa, y cuando se descubre que usted era uno de los que cayó engañado en esa estafa, ¿verdad? Uno siente vergüenza. Todos los que pasaron, por ejemplo, la experiencia de DMG, ¿verdad? Y por allá metieron unos ahorritos, una platica, tal cosa. Y cuando eso se cae, no solamente queda la frustración de haber perdido los recursos, de haber perdido el dinero, sino que queda la vergüenza de ser uno de los que tiene que decir, yo creí y confié en el que no debía confiar. Cuando a uno lo estafan, siempre siente uno vergüenza. Ahora, todas las demás creencias podrán ser estafas, pero el que confía en Cristo, el que deposita su confianza en Cristo, no será avergonzado. Es una esperanza ciertísima, dice la Escritura. Por último, el versículo 8, que habíamos leído allá, al principio, dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que por último hoy, la fe hace que el hombre se goce en Jesucristo. La fe hace que el hombre se goce en Jesucristo. La esperanza de la salvación alegra el corazón del creyente. El creyente que sabe que sin importar qué dificultades tenga que vivir en esta vida, le aguarda un futuro glorioso, un futuro lleno de vida, lleno de gloria, porque es la promesa de Cristo la que sostiene al creyente a lo largo de su vida y le permite tener gozo y paz en la tribulación. Al principio leímos 1 de Pedro capítulo 1, quiero que vuelva allá. 1 de Pedro 1, y miremos los versos 5 y 6. Ya hemos hablado ahí del renacimiento del creyente y hemos hablado de la herencia del creyente. Los versos 5 y 6 hablan del poder que guarda el creyente, el poder de Dios que guarda al creyente para esa salvación. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oiga, la salvación plena del creyente, en este momento un cristiano y un inconverso no se diferencian absolutamente en nada, usted los ve y son lo mismo. Pero en el tiempo postrero habrá una salvación plena que se manifestará en el creyente, que incluye no solamente una herencia incorruptible, sino que incluye también la posesión de un cuerpo transformado, ¿verdad? Todo lo que es la herencia celestial, y todo eso será manifestado en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual, o sea, en esa herencia, en ese renacimiento y en esa salvación que se manifestará en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Entonces mire que la fuente de la alegría que sostiene al creyente no son las veces que ha ido a comer al restaurante, no son que pudo conseguir el carro nuevo, no es que pudo pagar la cuota de la casa que está pagando, no, esas no son las alegrías del creyente. La fuente de gozo y de alegría para el creyente es que hay una salvación que está preparada para él y que será manifestada en él en el tiempo postrero. Esa es la fuente de la alegría del creyente. Como eso allá es inmutable, como eso allá es inalterable, nadie se lo puede robar, nadie me lo puede quitar, entonces esta alegría que yo gozo acá también es inalterable. El gozo del creyente y la paz de Dios en el creyente es sobrenatural, porque su fuente es la promesa de Dios en la eternidad. Si sus ojos están puestos aquí en esta vida, los altos y bajos de la vida, las enfermedades, las aflicciones,
las frustraciones, los fracasos laborales, las pérdidas sociales y todo lo que usted vive aquí, lo va a mantener usted así. Un día feliz, un día llevado. Un día triste, un día llevado. Un día así, porque son más las decepciones que las alegrías, así que va a ser más las veces que esté llevado que las que esté arriba. Pero lo que sí es cierto es que mientras usted tenga los ojos aquí, va a ser así. Pero usted es llamado a una vida diferente, a tener los ojos puestos en las cosas que no se ven, no en las cosas pasajeras de esta vida, sino en las cosas eternas del cielo. Y esa esperanza produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, dice la Biblia. Saber que mi vida no es aquí, sino allá, hace que yo tenga la fuerza para decirle no al pecado. Saber que mi herencia no es aquí, sino allá, me da fuerzas para sacar un poquito de esos ahorros que tengo para aquí y repartirlos en los que necesitan y no dejarlos ahí, porque igual mis tesoros no están aquí, están allá. Poder vivir la vida con los ojos puestos en lo eterno, hermanos, nos permite vivir la vida cristiana como la debemos vivir. Y que el Señor nos ayude, porque es tan fácil poner los ojos aquí, en las cosas que nos pasan aquí, en las cosas que vivimos aquí. Amar a Cristo nos permite permanecer esperanzados en momentos de desesperación, en momentos en que una persona podría perder la cordura y sumirse en la tristeza. El creyente, en su debilidad humana, se fortalece espiritualmente porque depende de las fuerzas de Dios. Una última cita ahora. Segunda a los Corintios 12:10. Y me gusta mucho porque precisamente hablamos del que dice que conoce a Dios y le ama. Y comienza el versículo 12:10, dice el apóstol Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, mire qué bonito, por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A medida que el tiempo pasa en la vida de uno, cuando uno está muchacho no se percata mucho de esa realidad, pero a medida que la vida pasa y uno va sintiendo sus debilidades, y las debilidades son de mucho tipo, ¿no? Se siente uno débil cuando está con un hijo enfermo, por ejemplo, en una sala de espera en un hospital. Se siente uno débil, impotente. Se siente uno débil cuando tengo unas responsabilidades económicas que no puedo suplir. Entonces me empiezo a sentir débil. O cuando tengo una enfermedad que está un dolor permanente en el cuerpo ahí molestándome y no me deja agachar, y no me deja levantar, y no me deja hacer la fuerza que yo hacía, ni brincar como yo brincaba, a veces ni hablar como yo hablaba. Entonces se siente uno débil. Y si usted lee el texto de Corintios, se da cuenta que el apóstol Pablo había pedido un par de veces que le liberaran de su enfermedad y de sus cargas y de sus debilidades. Y la respuesta del Señor era: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esas palabras son maravillosas. El poder de Dios en el creyente se perfecciona en la debilidad. Y entonces qué maravilla ser un buen campo para que el poder de Dios se perfeccione. Entre más débil me sienta, entre menos confiado en mis capacidades, en mis habilidades, en mis condiciones físicas esté yo, soy un campo mejor para que el poder de Dios se perfeccione en mí. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque mis fuerzas no vienen de mí, vienen del Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que me acompaña, que está ahí en mi cama cuando estoy enfermo, que está ahí en mi soledad cuando estoy llorando, que está al lado mío en mi tribulación cuando no sé de dónde voy a sacar para ese compromiso que tengo y no puedo. Cuando soy débil y reconozco mi debilidad, entonces soy fuerte porque Dios me fortalece. Y entonces el gozo del Señor invade mi corazón, no porque se acabó el problema, no porque llegó la plata para pagar la deuda, no porque se me quitó el dolor o la enfermedad, sino porque soy débil. Y entonces mi acompañante en mi debilidad
es el Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Hermanos, 3 cosas que dice ese versículo de Primera de Pedro, pero el último versículo, el 9, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Vale la pena amar a Cristo? Vale la pena gozarse en Cristo y vale la pena seguir a Cristo con todo el corazón, porque el fin de todo esto es la salvación de nuestras almas, y la gloria sea para nuestro Dios. De la fe del creyente, la fe del creyente verdadero le lleva a amar, a creer y a gozarse en Cristo, y tiene como fruto la salvación de su alma. Pongámonos de pie y démosle la gloria a Dios. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Y gracias porque tú nos permites, Padre Celestial, ver en la Escritura cómo es la fe de un verdadero creyente. Y Padre, si hemos claudicado, si nos hemos olvidado de amarte y de preferirte a ti por encima de nosotros, perdónanos. Padre, si hemos perdido el gozo y nos hemos fijado en lo que no tenemos, y nos hemos fijado en lo que nos falta y en la enfermedad que tenemos y en el dolor que pasamos, en lugar de fijarnos en lo que tú nos has prometido por la eternidad, perdónanos, Señor. Padre, si hemos dudado de tu palabra y hemos empezado a dejar lugar en nuestro corazón a las dudas, a las mentiras, a las hipótesis y a las cosas, Señor, que no te agradan, Padre, perdónanos. Y permite que nuestra fe se fortalezca. Y permite que vivamos amándote, esperándote y sirviéndote. Y permite, Padre Celestial, que tu iglesia te glorifique con todo lo que somos. Y gracias por cada uno de los presentes. Pedimos por la vida de todos nuestros hermanos, tanto los que aquí estamos como los que hoy no están con nosotros, y pedimos que tú sigas obrando y fortaleciéndonos en fe y en esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te alabamos y bendecimos ahora y para siempre. Amén.